¿qué tal? Buenos días. Después de 15 días volvemos a retomar este mensaje. Habíamos tenido algunas situaciones que resolver, situaciones familiares, y como hemos aprendido, la prioridad es la familia, porque si no proveemos para nuestra familia, es como si hubiéramos negado la fe, dice la palabra de Dios, pero con mucho gusto estamos retomando este mensaje al cual el Señor nos ha llamado para compartir, y lo hacemos con mucho gusto. A ti que estás escuchando, te mandamos un saludo muy especial. Que la bendición de Dios siga siendo una realidad en tu vida. Y quiero preguntarte algo, ¿qué significa el éxito para ti? Porque éxito, según el diccionario, es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto. En YouTube se determina el éxito que tienes de acuerdo con los seguidores o las visitas que tienen tus videos. Por ejemplo, MrBeast de Estados Unidos y el sueco PewDiePie tienen más de 100 millones de suscriptores. Uno de ellos hace videos de filantropía y el otro hace videos de entretenimiento y comedia. En cuanto a los streamers que transmiten videos en Twitch, los españoles Auron y Ibai tienen una media de 60,000 vistas en sus directos. Hablando también del éxito, ¿qué significa el éxito para ti? ¿Qué significa el éxito para la gente en el mundo? Por ejemplo, en la revista Forbes se publica la lista de los hombres más ricos del mundo. Y en este último año, Elon Musk, dueño de Tesla, él es de Estados Unidos, tiene una fortuna de 219,000 millones de dólares. Y el mexicano Alfredo Harp Elú, que en algún momento ocupó la primera posición en esta lista de los hombres más ricos del mundo, él con un emporio en comunicaciones, ahora ocupa el lugar número 9 con 81,200 millones de dólares. Imagínate. ¿Qué significa el éxito para ellos? Bueno, pues no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Tenemos la costumbre de evaluar a los grandes predicadores de acuerdo con la cantidad de sermones que predicaron o las almas que alcanzaron. Por ejemplo, se dice de Juan Wesley que en su vida predicó más de 40,000 sermones, que Charles Spurgeon, que era llamado el príncipe de los predicadores, evangelizó a más de 10 millones de personas, y Billy Graham, ya mucho más reciente, tuvo una audiencia, incluyendo radio y televisión, que en 2008 superó los 2,200 millones de personas. Los pastores viejos acostumbran mencionar la cantidad de iglesias o cargos pastorales que han pastoreado, que han tenido, iglesias que han fundado o templos que han construido. ¿Cuántos logros tienes tú acumulados? ¿Cuáles serían aquellos éxitos por medio de los cuales se te podría evaluar? El problema es que la gran mayoría de nosotros somos gente común, incluso muchos de nosotros comunes y corrientes, y nunca nos destacaremos a nivel internacional, ni siquiera a nivel nacional, vaya, ni siquiera en el estado donde vivimos, mucho menos en nuestra ciudad o en la colonia, vaya, ni siquiera seremos destacados algunos de nosotros, ni siquiera en nuestra familia. Entonces, ¿cómo debemos calcular el éxito? De acuerdo con nuestros propios alcances. Hace poco escuché a una mujer decir: creo que Dios está molesto conmigo porque no he servido como antes. Creo que ella estaba pensando en todos los aciertos que tuvo en el ministerio en otro momento y que ahora no lo está teniendo. En la Biblia se registra un momento en que el rey David había tenido grandes éxitos. Había extendido sus territorios y había derrotado a todos sus enemigos. En ese momento manda a realizar un censo militar en todo el territorio de Israel. Y esto está registrado ahí en la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 24, y en 1 de Crónicas 21. Ahora, hay una diferencia entre estas dos porciones de la Biblia. En 2 de Samuel dice que
Una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Y en 1 de Crónicas dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Te pregunto, ¿qué crees tú? ¿Fue Dios o Satanás el que incitó a David a realizar el censo? Que a la larga terminaría siendo de maldición para David y para el pueblo, porque hubo un juicio por haber realizado este censo. En primer lugar, la ira de Dios se enciende cuando no hizo el pueblo la voluntad del Señor. Dice ahí en esta porción, lo puedes leer posteriormente, que el pueblo no hizo la voluntad del Señor y entonces se encendió la ira contra el pueblo. Cuando el pueblo le daba la espalda al Señor, cuando no le obedecía, entonces el Señor se molestaba. En segundo lugar, Satanás anda, como dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. La verdad es que nos encanta echar la culpa a alguien más. Siempre ha sido la historia de la humanidad desde el Génesis, cuando el Señor le pregunta a Adán, entonces parece que le echa la culpa a Dios mismo, porque dice: la mujer que tú me diste me dio a probar del fruto y yo comí. Es decir, le estaba echando la culpa a Dios. Y normalmente a nosotros nos encanta echar culpas a alguien más y normalmente no asumimos nuestra responsabilidad por las decisiones que tomamos, siempre echando culpas a alguien más, y no nos hacemos cargo de nuestros propios actos, de nuestras malas decisiones. Pero en realidad la culpa a veces no es ni de Dios ni del diablo, sino de nuestras propias decisiones, de aquello que no hicimos de manera meditada, que no lo pensamos bien, que actuamos de manera visceral o de manera abrupta, que reaccionamos hacia una situación y entonces eso trajo mucha tristeza a nuestro corazón porque no lo hicimos de manera sabia, sino que actuamos de manera impulsiva. ¿Cuántas veces se nos han acercado para darnos un consejo sabio, quizá nuestra esposa, quizá un amigo, quizá un pastor, y hacemos justo lo contrario cuando llegue el momento de tomar la decisión y entonces actuamos, insisto, de manera impulsiva? O actuamos de acuerdo con nuestras propias vísceras, o actuamos de acuerdo con nuestro egoísmo, porque también se da. A David le sucede algo similar. Se acercan para tratarlo de convencer de que no haga el censo. Su general, el general Joab, que era el que dirigía los ejércitos de David, le dice: no hagas esto, no es conveniente. El Señor no se va a agradar con esto que estás encargando. Que Dios te bendiga, que multiplique tus ejércitos, pero por favor no hagas esto. Y aún así David insiste y prevalece su palabra. Obviamente era el rey. Y entonces manda a realizar el censo. Y el general, que era Joab, y todos los capitanes del ejército realizan este censo que duró ni más ni menos 9 meses y 20 días, dice ahí la Biblia, en los que recorrieron todo el país. El general y los capitanes de David hicieron el censo militar. Por cierto, era un censo militar para ver quién se podía integrar a las filas del ejército de David. Joab le entrega al rey los resultados militares de este censo militar. En Israel había 800,000 personas, 800,000 hombres que se podían unir a su ejército, y en Judá había 500,000. Hay una diferencia ahí en las dos porciones que estamos mencionando, que se comenta este relato en 2 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 21, lo puedes leer posteriormente. Hay una pequeña diferencia ahí, pero bueno, son los resultados del censo y en realidad no es lo que importa. Ahorita lo vas a ver. Lo que importa no es el resultado del censo, sino lo que trajo como consecuencia esta decisión de David. Las consecuencias de aquellas decisiones que tomó David, las consecuencias que nosotros tomamos nos persiguen y entonces a veces nos juegan de manera muy, muy, muy desagradable.
Entonces Joab entrega estos resultados y en ese momento David sabe que no hizo lo correcto, que se equivocó, que el censo que encargó no le agradaba a Dios. Muy lejano estaba ese momento cuando allá en la cueva de Adulam, cuando David está angustiado, está siendo perseguido por el rey Saúl, está escondido y en ese momento se acercan a él muchas personas que están afligidos de espíritu, que están endeudados, que están muy tristes, se le acercan a David en esa condición tan vulnerable que tenía David y el Señor lo establece como líder de 400 personas. Además se le acerca a su familia, se le acercan sus hermanos, es decir, en una situación tan angustiosa, de todas maneras Dios quería levantar la vida de David, porque David, como el Señor mismo lo había dicho, era un hombre de acuerdo con su corazón. Y entonces, repito, estaba muy lejana aquella ocasión cuando el Señor levanta a David y establece un ejército, un comando de 400 personas que son con los que inicia su ejército David. Y entonces parece muy lejano ese momento cuando David tenía angustias, tenía problemas, pero dependía completa y absolutamente del Señor que lo había llamado y que había dicho que él era un hombre de acuerdo con el corazón de Dios. Aquí estaba la gran diferencia. Anteriormente David en su necesidad dependía completamente del Señor. En la necesidad que a veces tenemos, estamos entregando nuestro ser delante del Señor y entonces posteriormente vemos que el Señor tenía propósito para nosotros porque nos estaba enseñando a depender absolutamente de Él. Pero a veces cuando las cosas ya mejoran, cuando van bien las cosas, cuando la economía está estable, cuando todo tiene una estabilidad en nuestra vida, entonces a veces nos olvidamos de rendirnos al Señor, nos olvidamos de glorificarle por todas aquellas cosas que nos ha dado y entonces en eso estamos dándole la espalda porque no le estamos dando el primer lugar a Dios. David estaba haciendo esto porque estaba ya dependiendo de sus propios logros, de sus fuerzas, de sus éxitos y de su propia capacidad. Tienes que replantearte qué estás haciendo si en este momento estás pasando por aflicción. Es tiempo de postrarte delante del Señor y reconocerle como el Señor de tu vida, porque el Señor quiere levantarte y quiere en medio de tu angustia traer propósitos a tu vida. Y si este momento es de refrigerio, es de prosperidad, es de bendiciones, de éxito para tu vida, tienes también que postrarte delante del Señor y depositar todas aquellas coronas, todos los éxitos, todas las cosas que has logrado a los pies del Señor, porque sin Él nada podrías haber logrado. El Señor es el que trae la verdadera bendición a tu vida. Y entonces regresamos aquí a la porción de la palabra de Dios. Dios trae juicio sobre el pueblo a través de esta mala decisión que tomó David, a través de este censo que David estaba buscando que se reconociera su éxito, estaba dependiendo de sus propias fuerzas, estaba haciendo el conteo de la capacidad y del poderío que él tenía, y Dios trae juicio sobre el pueblo y sobre David, y a través del profeta Gad, el Señor le da a escoger 3 formas en las que sería castigado. Recibiría un castigo David y entonces el Señor le da la oportunidad de escoger. A ver, ¿tú qué escogerías? Porque el Señor le da 3 opciones a David. Número 1, 3 años de hambre en el país. Esa era la primera opción de castigo que vendría sobre David por esta mala decisión de haber dependido de sus propias fuerzas y de olvidarse del Señor. Número 2, que sus enemigos lo persiguieran durante 3 meses y él tuviera que huir de ellos. Y número 3, que el país sufriera de peste durante 3 días. Es decir, 3 años de hambre en el país, 3 meses de ser perseguido por sus enemigos o 3 días de peste en el pueblo. ¿Tú qué hubieras escogido? Fíjate lo que dice David. Recordemos que David era un hombre de acuerdo con el corazón de Dios y él piensa, bueno, a mí me conviene y yo prefiero estar bajo el juicio del Señor y que Él sea el que traiga el castigo a mi vida y no mis enemigos. Entonces David dice, no, pues yo prefiero 3 días y seguramente también pensando en el tiempo, ¿no? No era que solamente
pensara que el Señor se iba a manifestar con gracia delante de él, porque así lo hacía siempre el Señor, sino que también estaba pensando en que solamente eran 3 días. Bueno, seguramente tú y yo escogeríamos esta opción, porque no eran ni 3 meses ni 3 años, sino solamente 3 días de ese juicio que Dios traería sobre él y que está escogiendo David. Y entonces esta plaga viene sobre el pueblo, y aquella plaga que duró solamente 3 días, David escoge estos 3 días, y en esos días mueren 70,000 personas. Un juicio terrible, doloroso. Es dura cosa caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios. Es dura cosa dar coces contra el aguijón. No te metas con Dios, no te metas contra Dios. Mejor métete para estar a favor del Señor. No esperes el juicio de parte de Dios. No estés batallando en contra de Él. Porque a veces parece que estamos luchando en contra de Dios. Parece que estamos luchando con todas nuestras fuerzas para alejarnos lo más que podamos de Dios. Y créeme que no es una buena decisión en tu vida. La plaga solamente se detiene cuando David construye un altar y ofrece una ofrenda delante del Señor. Porque a través del profeta, el profeta Gad, el Señor le había indicado esto al rey David, que a través de eso el Señor iba a traer el perdón, iba a traer la restauración e iba a parar la matanza que estaba habiendo en el pueblo. Y al buscar el lugar para ofrecer esa ofrenda, el dueño del lugar a donde se le había indicado a David que tenía que establecer este altar y el sacrificio, la ofrenda delante del Señor, el dueño era Arauna, un jebuseo, que le ofrece de manera gratuita este lugar a David, pero también le ofrece los bueyes que se necesitaban para el sacrificio, y hasta la madera también se la ofrece a David. Le dice: llévate todo. Llévate todo lo que necesites para alabar al Señor. El puesto que tenía el rey David, sus hazañas, su fama, su liderazgo estaban jugando a su favor. Obviamente él podía sacar provecho de todo esto. Por eso la gente le ofrecía cosas de manera gratuita. Cuando has logrado cosas, a veces la gente se te acerca y te brinda algunas cosas. Puedes sacar beneficio a través de la influencia que has causado en la gente. Puedes sacar beneficios. Puedes pensar: bueno, pues yo me lo he ganado y ha sido por mis propias fuerzas, mi propio trabajo me ha costado. A la gente la podemos apantallar, déjame decirte. Podemos impresionarlos, como seguramente fue con Aurana, porque ese varón que era dueño del territorio en donde se iba a levantar ese sacrificio que David iba a hacer, se impactó porque el mismo rey David, el rey sobre Israel, se había acercado hasta su casa, hasta su territorio, y entonces sale impactado Arauna de que el rey David, lo que significaba el rey en esos tiempos, era un enviado de Dios, y para algunas otras culturas Dios mismo. Pero Arauna, al ver que se acercaba el mismo rey, queda impresionado. Aquí el problema es que a Dios no podemos impresionarlo. Créeme, no puedes impresionar a Dios con todos tus éxitos, con todos los logros que has tenido hasta ahorita. A través de los años seguramente has hecho cosas importantes, has logrado grandes avances en tu vida, has alcanzado cosas, pero déjame decirte que a Dios no lo impresionas. Con todo lo que has hecho, si has tenido éxitos en los estudios, has tenido maestrías, doctorados, a Dios no le impresiona. A Dios no le impresiona que hayas ganado tanto dinero con tu propio esfuerzo, que hayas logrado tener terrenos, que hayas logrado tener grandes posesiones. A Dios no le impresionas. Es más, a Dios no le impresiona que hayas predicado miles y miles de mensajes. A Dios no lo vas a impresionar a través de haberle servido tantos años. No, en realidad tú no vas a impresionar a Dios con tantas cosas buenas que hemos hecho. Nunca vamos a lograr impresionar a Dios por eso, por las cosas que hacemos. Y esto lo sabía el rey David.
sabía que se había equivocado y sabía que no podía impresionar a Dios con todos sus éxitos, con todos los logros, con todos los alcances que hasta ese momento había tenido en el reinado. Porque al ser un hombre de acuerdo con el corazón de Dios, David dentro de su corazón sabía que había fallado delante del Señor y sabía que tenía que arrepentirse y humillarse delante de la presencia del Señor. Por eso era un hombre de acuerdo con el corazón de Dios. No porque no fallara, no porque no le fallara al Señor, sino porque sabía cuando fallaba, cuando pecaba, sabía humillarse delante de la presencia del Señor y pedir perdón y alabarle, porque de él provenía todos los logros que él había alcanzado. Dios se lo había permitido. Y David le dice al Jebuseo, fíjate, pudo haber tomado todo eso porque era un regalo que el Jebuseo le estaba dando, pero David, sabiendo que no iba a impresionar a Dios, le dice, no, ¿sabes qué? No quiero nada gratuito como ofrenda para el Señor. No voy a ofrendar a Dios algo que no me haya costado. ¿Cómo ves? Cuando tú estás ofrendando algo a Dios, es importante que no solamente entregues tu dinero, que no solamente entregues algo físico, sino que entregues tu corazón, que sea un sacrificio de adoración y de alabanza delante de la presencia de Dios, porque ese es el sacrificio que agrada al Señor, que sea tu mismo corazón, que te cueste, que llegues delante de la presencia del Señor muy temprano en la mañana, que te cueste el trabajo, presentarte delante de la presencia del Señor, pasar tiempo ahí en su presencia. No algo que no te cueste, que solamente te sobre, no. Al Señor le agrada que sea algún sacrificio de alabanza, de adoración que surja desde tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón. Y entonces David le dice al Jebuseo, yo te voy a pagar de manera justa lo que cuesta este terreno, los bueyes y la madera también, porque voy a pagar lo justo para ofrecer el sacrificio a mi Señor que Él se merece. No es por lo que él pagó, es por la actitud de humildad, es por esa sencillez de corazón, el reconocimiento que tuvo delante de la presencia del Señor al ofrecer este sacrificio y que fue grato delante del Señor. El Señor se agradó de este sacrificio y entonces contesta la necesidad de David, que era que parara la matanza en este juicio que Dios estaba trayendo por sus propias malas decisiones de David. David cometió el pecado, David le falló al Señor, pero David supo humillarse delante de la presencia del Señor, supo entregarle su corazón, supo entregar un sacrificio de adoración y de alabanza que agradara al Señor, y el Señor se agradó y entonces contesta a su oración. Te repito una vez más, no puedes impresionar a Dios con todos tus éxitos, porque de eso se trata este mensaje. Desde un principio hemos hablado de los conceptos que la gente tiene acerca del éxito en el mundo. Pero en los términos de Dios, no vas a impresionar a Dios. Y si no has tenido ningún éxito, de todas maneras Dios te recibe y te quiere hacer más que vencedor, porque déjame decirte que Jesucristo pagó el precio de tu salvación en la cruz. No tienes que hacer nada más que recibir este amor, esta gracia, esta misericordia de parte de Dios, y entonces tomar ese sacrificio que Jesucristo hizo por ti en la cruz, humillarte delante de la presencia del Señor y alabar su bendito nombre, porque Él ha sido bueno contigo y conmigo, porque Él ha sido misericordioso, porque Él ha dado grandes y hermosas cosas en tu vida. En medio de la necesidad, tú puedes ver que Dios ha sido fiel en tu vida. Te repito, Jesucristo murió por ti, Él murió por mí, y Él te ofrece esa salvación y quiere hacerte más que vencedor, porque ese es el verdadero éxito, que tú puedas conocer a Dios, que ames a Dios con todo tu corazón, que formes parte de la familia eterna del Señor y que puedas entonces depender en todo lo que hagas del Señor y vivir eternamente con Dios. ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos al Señor que nos dé
ese verdadero éxito de depender y confiar plena y absolutamente de Él solamente. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios bueno, Padre. Porque en medio de nuestras malas decisiones, porque en medio de nuestras malas acciones, porque en medio, Señor, de todas las cosas que no te han agradado, como también lo vimos en tu siervo, el rey David, que tomó malas decisiones que trajeron castigo, que trajeron juicio, que trajeron maldición sobre su vida. También, Padre, hemos acarreado situaciones negativas porque te hemos fallado, Señor, porque te hemos dado la espalda. Y reconocemos, Padre, que te hemos fallado, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos perdón, Señor. Que tú te acerques y que escuches la oración de cada persona que está hablando, Señor, contigo en este momento. Y que tú traigas restauración a la vida, que sanes las finanzas, que sanes ahí donde hay falta de trabajo, que tú traigas restauración y que traigas la provisión a cada hogar que esté escuchando esta palabra. Señor, clamamos para que tú traigas bendición, para que tú, Señor, nos hagas ver cuánto has hecho por nosotros y que sigues haciendo una obra perfecta y nos quieres dar esa victoria en Cristo Jesús cuando nosotros nos postramos delante de ti y te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Padre, te reconocemos, te alabamos, te ofrecemos nuestras vidas y te pedimos que tomes tú el control, Padre, y que traigas sanidad y restauración a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Y a ti sea la honra y la gloria, el poder y la majestad por todos los siglos. Aleluya. Amén. Nos despedimos agradeciéndote que has tomado el tiempo para escuchar esta palabra. Te pedimos que la puedas compartir para que sea de bendición también a alguien más, que sigas escuchando estos mensajes que con mucho amor mandamos y que te suscribas si es que no te has suscrito a este canal que el Señor nos ha dictado, que el Señor nos ha guiado para levantar. No tenemos millones de suscriptores, pero los pocos que tenemos, alabamos el bendito nombre del Señor porque podemos llevar este mensaje de amor y de misericordia, de esperanza que el Señor nos ha guiado y queremos ser fieles a la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor ponga en ti de su paz. Amén.